Hola, buenas noches a todos y bueno, vamos a comenzar. Mi parte empieza con todo lo que son los de Elía en sí, que son una de las familias más antiguas del Virreinato del Río de la Plata, una familia bastante trascendental. Estamos hablando que la familia de nuestro fundador tuvieron un protagonismo inusitado en la defensa de la ciudad de Buenos Aires en la época de las invasiones inglesas, en la batalla de Puente de Gálvez y otras batallas. También la familia de Elía fue una de las tantas familias unitarias que estaban en contra de Rosas. Eran una familia que defendía la libertad, los derechos individuales, la propiedad, y ese credo unitario que los acercó al general Lavalle, del cual eran amigos, los hizo exiliarse del país, los hizo ser perseguidos por la Mazorca, que era la policía política de ese entonces. Los de Elía tenían, por supuesto, grandes propiedades latifundistas acá en Entre Ríos, todo lo que es la zona entre el Uruguay y el Gualeguaychú, y bueno, y el límite norte era el arroyo de la China. Propiedad que uno dice, sí, era una gran propiedad, pero tuvieron dominio efectivo desde finales de 1700 hasta 1810, porque todo cuando se produce la Revolución de Mayo, ellos empiezan a perder lentamente el dominio de esos bienes. Ellos se tienen que ir del país, se van a la banda oriental porque eran perseguidos políticos. Ahí también entablan, como ya dije, amistad con Lavalle. Entablan también amistades con otros perseguidos políticos de la época, con otros disidentes, y también van a entablar amistad con un británico muy interesante y uno de los principales británicos que tenía el Río de la Plata, como era George King, que George King era el abuelo de Eliza Dixon de Elía. Bien, George King y los de Elía empiezan a tener amistad, negocios en común, pues George King era un multimillonario que tenía enormes propiedades en el Uruguay. También una tía de Héctor Elía se va a casar con un hijo de George King. Bueno, Héctor Elía luego se va a casar con una nieta de George King, y son la familia King, se escribe K-E-E-N, los que un poco ayudan a Héctor Elía en todo lo que es los proyectos colonizadores, ya que lo que son todas las tierras que él va a colonizar en la provincia de Buenos Aires, tanto el pueblo de San Jorge en el partido de la Prida, eran propiedades de la familia Ken, los King, que las tenían desde la época del gobernador Tejedor, porque los Ken eran una familia que fueron una de las primeras que empezaron con la explotación ovejera en todo lo que es la cuenca del Salado. Ellos son una de las primeras familias que se animan a ir del otro lado del Salado, que del otro lado del Salado estaban los aborígenes, no había ningún tipo de control prácticamente soberano por parte del gobierno de Buenos Aires de las tierras que hoy son, por ejemplo, los partidos de Olavarría, Tandil. Eso era el desierto. Todas esas ricas zonas de hoy de la provincia de Buenos Aires eran el desierto. Bien, volviendo a los de Elía, bueno, también podemos aportar que los de Elía, dentro de su militancia en el Partido Unitario, tenemos un tío de Héctor Elía que fue lugarteniente del general Lavalle, y lo va a acompañar al general Lavalle hasta por todo su derrotero, por las provincias en las que estuvo batallando, y lo va a acompañar hasta el fin, siendo Isaías de Elía Álzaga uno de los que lleva los restos de Lavalle a Bolivia. Esta militancia en el Partido Unitario les va a hacer acreedor de persecuciones de todo tipo, embargos de bienes. Un tío de Héctor Elía muere degollado por ser unitario. Es una familia que sufre las persecuciones políticas, porque los de Elía, junto con los García de Zúñiga y otras familias que había en Entre Ríos, eran familias perseguidas por tener el credo de la libertad, del liberalismo, de la libre empresa, de lo europeo. La familia de Elía es una familia básicamente que ha sido perseguida hasta más o menos la unificación de Buenos Aires con la Confederación. Bien, y también en este clima nace Héctor Elía en el Uruguay, ya que su padre también, don Genaro de Elía, fue perseguido por el gobierno entrerriano, por las diferentes presiones latifundistas que había por parte de Genaro Urquiza y otros militares. Por eso es que Héctor Elía nace en el Uruguay.
Como nacieron también otra hermana de Héctor Elía, nacieron muchos de sus primos, porque de los de Elía había varias ramas que estaban en el Uruguay. Los de Elía son una familia muy grande y que ha sido perseguida en este siglo, o sea, en el siglo XX también fueron perseguidos, también por sus creencias políticas. Del siglo XX también tenemos gente de la familia de Elía que se destaca y mucho, como el coronel Marcelo de Elía, que fue jefe de granaderos cuando se produjo el golpe de Estado contra el presidente Ilía. El presidente Ilía en su despacho resistió hasta lo último el golpe de Estado junto al coronel Marcelo de Elía. Marcelo de Elía tuvo que soportar luego, cuando asumió Onganía, ser degradado con el grado de coronel y ser pasado a retiro. También Marcelo de Elía con sus hermanos, con otros hermanos, habían estado presos en los años más o menos en el 51 hasta el 55 por ser antiperonistas. O sea, los de Elía son una familia que son perseguidos políticamente en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Por qué? Por su credo en la libertad, básicamente. Y también, ¿qué más podemos agregar de los de Elía o de los Ken, que es también muy útil? Bueno, los Ken, por su parte, son una familia típicamente británicos. Los Ken están en el país desde el 1814. La familia, los Dixon, que son la familia paterna de Elisa, vinieron un poco después, más de 1827. Ambas familias típicamente ovejeras, criaban ovejas en la provincia de Buenos Aires, comprando grandes extensiones. El padre de Elisa está anotado en los registros que tenía más de 30 leguas de campo. Extensiones bastante grandes en lo que hoy es el partido de Lincoln. Los Ken, por su parte, tenían tierras en 25 de Mayo, toda la zona que hoy conocemos por Pedernales, Ernestina. También por el lado de la familia Ken tenían muchas conexiones con la aristocracia de esa época. 3 primas de Elisa Dixon eran de la nobleza europea porque se habían casado con marqueses, condes, príncipes de Europa. También dentro de los Ken tenemos a un tío de Elisa Dixon que fue héroe de guerra, como fue Carlos Ken, que también fue jurista, escritor del derecho. Dentro de los de Elía también hay muchos juristas y escritores del derecho. La mayoría de los tíos de Héctor Elía habían cursado estudios en la Sorbona, estudios en Londres. Son una familia de una gran formación en lo académico, gente que incluso ha estado en la Asamblea del año 13. También con los de Elía es una familia con gran gravitación en lo político. Un primo segundo de Héctor Elía fue Añares, presidente del bloque conservador de la Cámara de Diputados de la Nación. En la época en que era presidente Irigoyen y era presidente Marcelo Torcuato de Alvear, el que era presidente del bloque conservador era el doctor Sánchez Elía, que era un primo segundo de Héctor Elía. También hubo muchos médicos en la familia de Elía, como Ezequiel de Elía, que fue el primero que experimentó e hizo una tesis documentada sobre el parto sin dolor usando anestésicos. Un hermano de Héctor de Elía, Gustavo de Elía, era médico. También dentro de lo que es la rama del derecho, juristas había muchos. El abuelo de Héctor Elía, Ángel Mariano Roque de Elía, era abogado, jurista de la Universidad de Chuquisaca, con estudios en Córdoba. Héctor Elía le faltó muy poquito también para ser ingeniero, como era también ingeniero el yerno de Héctor Elía, Emilio Chiquendans, que fue una de las celebridades de la época, porque fue el genio argentino de los ferrocarriles, trabajo que lo llevó por todo el país, creando las principales líneas férreas que tiene la Argentina, poseyendo también muchas concesiones ferroviarias. El yerno de Héctor Elía fue el que marcó también nuestros límites con Bolivia. Y bueno, el yerno de Héctor Elía es el que se lleva a la hija de Héctor Elía y a la esposa de Héctor Elía, a Elisa Dixon,
a Inglaterra, a Londres, porque ahí tenía un puesto en una empresa que la Argentina tenía acciones, una empresa ferroviaria en que nuestro país tenía acciones en Inglaterra. Lo envían a Chicken Dance a trabajar como representante nuestro ante Inglaterra. Bueno, este hombre no va a morir en Inglaterra, sino que va a morir en Hamburgo, muy joven, y ahí luego queda muchos años viviendo la hija de Héctor Hería. Al año siguiente, más o menos en 1921, muere Elisa Dixon. Este Chicken Dance muere en 1920. ¿Qué más podemos aportar? Y bueno, esta mujer, la hija de Héctor Hería, luego con los años va a volver al país. Ella va a morir en Buenos Aires. No sé si me queda más tiempo. No le quiero robar tiempo a los demás. No lo estuve controlando. Estuvo muy interesante la exposición, pero podríamos darle lugar ya a otro de los integrantes de la mesa. Marcelo. Bueno, primero, buenas noches y bueno, agradecerle a Natalia, a Susana, que bueno, me invitaron acá y la verdad que es algo muy lindo poder compartir con gente joven, también que hace historia, bueno, con Carlos que digamos es una persona que hizo la historia de Villa Elisa, así que, o sea, formó parte de la historia, y con Pablo que también es una persona que es un erudito, diría yo. Así que, bueno, ni hablar, bueno, no es lástima que no está el padre Juan Esteban acá, pero ya va a estar llegando. Pero bueno, es una de las personas a las que le estoy muy agradecido también por esa pasión por la historia que tiene, y que por ahí, junto ni hablar con Pipí, digamos que también hubiese estado lindo que esté acá. Son las personas que por ahí en mí llevaron un poco el gusto por la historia regional. Por ahí el padre Juan Esteban con esa, hoy lo comentaba, a veces yo cuando era más chico me enojaba con él porque hablaba tanto y mezclaba y contaba cosas, y después cuando me fui poniendo un poco más grande me di cuenta que en realidad todo está tan mezclado y todo nos enseña tanto en la historia, que bueno, para el que le gusta la historia por ahí es inevitable, digamos, eso, ¿no? Lo que yo iba a hablar, ahora me voy a sacar el papel porque tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con qué nos deja por ahí, nos deja la historia de Villa Elisa para nosotros. Y en esta partecita que me toca pensarla como un proceso, digamos, de dónde vienen las cosas, de dónde viene Villa Elisa, y cómo a veces, además de un proceso, a veces pasan cosas inesperadas, que nos cambian un poco la historia, que es un poco el que leyó el libro del padre Juan Esteban, o lo ha escuchado el padre Juan Esteban, lo puede comprobar cuando él se encuentra con un sacerdote cuando estaba allá en Europa y de repente lo vincula con otra cosa. Y eso a nosotros nos cambió la historia, digamos, porque el padre hace que nos volvamos a vincular con los europeos, y eso no tiene que ver con ningún proceso de nada, es algo que pasa de repente y son cosas que cambian la historia, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto y a lo que formó Villa Elisa, sabemos que forma parte de un proceso migratorio, digamos, que se dio en Argentina, que bueno, empieza sobre todo con el general Urquiza en San José, para nosotros, y que durante mucho tiempo va a quedar como estancado, digamos. Recién, mientras por ejemplo en Santa Fe, todo después de San Carlos y Esperanza empieza a crecer toda la colonización en Santa Fe, acá queda un poco estancado, y a tal punto que van a pasar casi 15 años hasta que sale la primera ampliación de la colonia San José, la colonia nueva. Van a pasar como 15 años, digamos, incluso entre 1970 y 1870 y 1880, por ejemplo, en Entre Ríos se van a crear 14 colonias agrícolas, y en Santa Fe más de 40. Es decir, Santa Fe iba
pum, 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 y nosotros acá un poco por la propia historia de Entre Ríos, es decir, las luchas de la revolución de López Jordán, digamos, se atrasó mucho la colonización acá en Entre Ríos, y se tardó muchos años en seguir creciendo y sobre todo porque se devastó mucho Entre Ríos en esas luchas fraticidas, como se llaman, ¿no? Esas luchas internas que hicieron que, bueno, que nuestra provincia quede un poco al margen de un proceso que en Santa Fe iba muy fuerte. Pero bueno, después un poco el éxito de todo lo que estaba pasando en Santa Fe hizo que, bueno, en Entre Ríos, y bueno, un poco el reacomodamiento, digamos, la cuestión, digamos, de organización territorial de Entre Ríos, hace que, bueno, que se retome un poco el tema del proceso colonizador y empiece a haber cada vez más colonias en Entre Ríos y, bueno, sobre todo en nuestra zona, porque se da como un proceso importante acá de una colonización más radial, expandiéndose lo que es originariamente San José, ¿no es cierto? Por ahí, en lo que tiene que ver con Villa Elisa específicamente, y viniendo un poco de lo que venimos hablando de lo que es San José, pasan 2 o 3 cosas que hacen que surja Villa Elisa, es decir, más allá de la intención de Héctor Delía, es decir, la intención de Héctor Delía pasa en un momento donde ya la colonización no era promovida por el Estado, si bien el Estado seguía promoviendo y seguía habiendo emprendimientos estatales, pero ya formaba parte de un negocio, digamos, o sea, ya era negocio colonizar. Entonces, Héctor Delía se enmarca también en una serie en un proceso, digamos, donde hay muchas empresas colonizadoras, colonizadores particulares que se encargan de trabajar esto que ya había empezado a ser un negocio, digamos, por todo el tema cerealero, sobre todo, digamos, que había empezado la Argentina durante muchos años, importó harina, y en un momento empieza a exportar trigo, incluso a exportar harina, digamos. Entonces hay como un cambio tan grande, digamos, que digamos, sobre todo con el trigo, digamos, es muy importante lo que produjo digamos, el negocio, digamos, de la agricultura y de la inmigración, sobre todo, ¿no? Y volviendo a esto acá, ¿no? De cómo surge Villa Elisa, estos primeros inmigrantes que se instalan en San José, son como los que empiezan a atraer a parientes suyos, que en Europa, digamos, sabemos que el proceso, que había mucha pobreza. Entonces estos primeros inmigrantes que vienen a San José empiezan con sus cartas, digamos, está bien detallado. Les recomiendo, si tienen posibilidad de leerlo, en la biblioteca está el libro de Carrón, que es Nuestros Primos de América, que está traducido hace no mucho tiempo, que se tradujo al castellano, y es un libro muy bueno porque tiene muchísimas cartas, muchísimas cosas para enterarse, digamos, de cómo fue este proceso. Eso por un lado, las noticias de la zona. Por otro lado, ahí viene el padre Juan Esteban. Pase, padre, que... No es para tanto, bendito sea. ¿Cómo le va, padre? Ahora ya no me animo a hablar, ya, padre. Ahora bueno, se intimida. Cierro. Sí, cierra la idea. Le damos la bienvenida al padre. Ya que le está hablando. Estábamos esperando su presencia. Esta Bueno. mesa no podía estar sin usted, así que bueno, estábamos esperándolo. Muchísimas gracias por acercarse. Bueno, Siga, señor cierro un poquitito con esto de 2 o 3 cositas. Por un lado,
los gringos estos que vinieron, sabemos, piemonteses, saboyanos, valesanos, con el empuje empezaron a crecer mucho económicamente y bueno, y eran una oportunidad para un empresario como Héctor Delía para decir, sabemos que las parcelas en San José eran bastante chicas, digamos, tenían casi 30 hectáreas y acá le estaban ofreciendo parcelas de 100 hectáreas. Entonces se produjo, digamos, una dinámica bastante importante de todos esos colonos que habían progresado tanto, necesitaban expandirse. Entonces empezaron a directamente volver a una migración nueva, digamos, porque muchos de los colonos que estaban ahí en San José se cambiaron directamente, vendían sus concesiones y compraban acá. Es como que en esa época era muy común esto de, bueno, compro en otro lado y me voy, digamos, la familia entera se iba y se iban a otro lado, se iban a otra colonia y arrancaban en un lugar como más grande. Además de los hijos, que ya, digamos, a 30 años de la fundación de San José ya había hijos que empezaban a también a tener a tener su propia vida y su propia oportunidad, y también son, digamos, la gente que va a fundar Villa Elisa y tantas otras colonias, digamos, por acá a la vuelta. Es decir, básicamente algunos que venían entonces, otros que crecían económicamente y necesitaban expandirse, y los hijos, estos hijos más emprendedores, que salían adelante a través de esto. Bueno, el lugar de fundación, bueno, es un poco central, digamos, acá de varias colonias. Había como un hueco acá y lo aprovechó Héctor Delía con esto. Y bueno, parcela, en parcelas, como decía, de 100 hectáreas. Cuida unas 100 hectáreas para lo que es el casco urbano. Se cuida también unos potreros en lo que es el diseño de la colonia, porque, como decía David, era una familia esencialmente ganadera. Entonces, él tenía el emprendimiento de lo que era la colonia, pero a su vez tenía un potrero que anoté acá para no olvidarme. El potrero el Perucho Berma, era de 1285 hectáreas, que es lo que incluye acá el Porvenir, toda esta zona, donde él, por las dudas, si fracasaba lo de la inmigración, tenía su emprendimiento ganadero, como lo tenía en otros lados, y eso es algo que se recomendaba mucho en esa época, el no dejar el negocio ganadero, porque bueno, si bien esto era una inversión que le daba bastante rédito, también había que cuidar un poquito la parte que ya tenían. Así que, bueno, básicamente eso, también hacer una pequeña referencia que no es xenofobia, pero que está hablando bien de los gringos y por ahí no tanto de los criollos por una cuestión de costumbre, pero hubo muchas colonias al principio. Otra de las cosas que pasó en Entre Ríos es que se intentó hacer colonias de criollos. Y no agarraban viaje nuestros criollos, o sea, no, era como que las colonias no, porque les daban las tierras y las terminaban vendiendo o no terminaban haciendo nada, y en cambio los gringos que venían acá iban pum, 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 ¿viste? Para adelante, para adelante. Ojalá que podamos seguir conservando esa vitalidad y esa energía que nos transmitieron los abuelos, esas ganas de crecer y de salir adelante, sin pasarnos rosca. Una vez lo escuché decir al padre, no sé si lo puedo decir, padre, pero ese donde hay piamonteses no hay judíos, decía dijo el padre una vez, no sé si es cierto eso, pero bueno, espero que Eso como no como dogma. así que bueno, no nos pasemos de vuelta, pero bueno, gracias, eso nada más. Gracias, el aplauso para Marcelo Orcelet por este gran aporte. Y por ahí también está bueno, se me ocurre que entre ustedes quizás surjan algunas preguntas o algún aporte a la historia local y son bienvenidas seguramente. Seguimos ahora con el señor Carlos Putanas. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Juan Esteban, muchas gracias por estar presente. Historia viviente. Bueno, yo en primer lugar voy a decir de que
realmente soy un apasionado de la historia de Villa Elisa y aparte de la historia de Villa Elisa, de la gente de Villa Elisa. Todos los conocemos, tenemos nuestros pros y tenemos nuestros contras, pero yo siempre quiero resaltar al pueblo de Villa Elisa, y cuando lo puedo lo digo, no solamente acá, sino que es el mejor lugar del mundo que hay para vivir. Y la gente, más allá de lo que uno pueda pensar o no, es la mejor gente que tenemos en Villa Elisa. Voy a hacer una breve reseña de lo que en algún momento con Pablo estuvimos investigando, buscando documentación, y lo que se refiere también a uno de los hitos de nuestra fundación, que fue la parte religiosa. Por ahí el padre me va a poder corregir, pero bueno, corro el riesgo eso. A la parte religiosa. Cuando Héctor Delía funda Villa Elisa, una de las primeras cosas que él trata de hacer para completar, digamos, para que la gente inclusive se quede acá, se arraigue, es tener en la parte, digamos, espiritual, la parte religiosa, bien anclada, cosa de que la gente no tenga un desarraigo, porque eran, imagínense, como decía Marcelo, mucha gente que venía y traía muy arraigada, y en especial el catolicismo, más allá de que había de distintos credos. Así que bueno, se funda Villa Elisa. Lo primero que se hace dentro del trazado, ustedes lo saben, es ver a dónde se va a poner, dónde se va a instalar, dónde se va a construir una iglesia. El trazado de Villa Elisa responde, lo hizo el agrimensor Juan Leo, pero responde a las normas del trazado de las ciudades, de las viejas ciudades españolas, donde en el centro estaba la plaza que tenía, mejor dicho, la fuente de agua. Ustedes habrán visto en las películas por ahí, donde iban a brevar los caballos. Bueno, se siguió digamos, esas normas, y se trazó y se hizo 4 plazas o 4 espacios verdes en su momento alrededor de lo que era la plaza central. No está muy claro, lo hemos tratado de investigar y no hay documentos muy claros por qué la iglesia se instaló en el centro de la plaza, cuando no era el lugar específicamente para instalarse. Pero indudablemente se instaló, y se instaló con el beneplácito de don Héctor Delía. Primero fue, digamos, se empezó a levantar, lo primero que se hizo es convocar a la gente para que ayuden a la construcción de la iglesia. Bueno, todos conocemos que se la levantó, don Héctor Delía colaboró, los colonos colaboraron con 10 fanegas cada uno de su cosecha. La mala suerte que hizo que al poco tiempo de estar construyéndose vino una tormenta, les volteó lo que estaban construyendo. A todo eso, en Villa Elisa venían los misioneros, que no había curas estables, venían los misioneros, y los primeros que se tiene noticias son de los mellizos Bonar. Eran unos mellizos, 2 misioneros que pasaban por acá, por la zona, y bueno, se termina la iglesia, y aquí de que en el año 1897 se la termina, y bueno, pero nos faltaba cura. Entonces, en Villaguay había una colonia belga que se había hecho, la colonia Balmaceda, una colonia, y en esa colonia la propia gente de la colonia había traído a un cura belga para que preste su servicio. Este cura era el padre Oflac. Pero ¿qué pasa? Por distintos motivos esta colonia desaparece y el cura estaba sin trabajo. Entonces, por el obispado en esa época, que correspondía al obispado de Paraná, lo traen a Villa Elisa y se quedó hasta muchísimos años, hasta que es reemplazado. Bueno, el cura Flac fue nuestro primer
sacerdote que tuvimos acá en forma estable. Y fue justamente el que empezó y que dio vida, llamémosle, a la vieja iglesia que la tenemos atrás de la nueva iglesia. Por suerte todavía se mantiene esta iglesia, se mantiene su estructura, parte del piso de